Hola niños y niñas, espero que el día de hoy, jueves ya 8 de octubre, se encuentren muy bien en su casa. Vamos a continuar las clases del día de hoy. Nos toca avanzar con nuestra clase de ciencias naturales, ¿ya? Así que vamos a poner mucha atención porque el día de hoy ponemos como objetivo explicar cómo se originan los tsunamis y proponer medidas de resguardo, ¿ya? Vamos a hacer una actividad luego que tiene relación primero con el conocimiento que ustedes van a adquirir hoy día sobre cómo se producen estos fenómenos de la naturaleza. La semana pasada, bueno, el martes pasado en realidad, estuvimos trabajando cómo se originaban los terremotos, ¿cierto? Conocimos qué eran las placas tectónicas, ¿cierto? Cómo eran estos movimientos que se producían en las placas tectónicas para provocar los terremotos. Además, vimos un planiferio de nuestro planeta y conocimos específicamente por dónde pasaban estas placas y descubrimos que en nuestro territorio, en América del Sur, perdón, tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana, que pasa muy cerca de nuestro territorio Chile y que por eso Chile es un país llamado uno de los más sísmicos del planeta, ¿ya? Además de eso, la clase pasada también pudieron darse cuenta que existen varias instituciones que velan por este tema de las catástrofes en nuestro país, ¿ya? Así que mucha atención. Lo primero que les voy a explicar es cómo se produce la formación de un tsunami, ¿ya? Lo primero es ver estas placas que están acá. Nosotros dijimos que las placas tectónicas eran estas placas que están en la corteza, ¿cierto?, de nuestro planeta y que están formadas por magma, ¿cierto? Y que cada cierto tiempo estas placas, por así decirlo, provocan movimientos o choques entre ellas que producen un sismo, ¿cierto? Y el sismo va a dar origen a un tsunami. Así que atención. Recordar primero cuáles eran los límites o contactos entre las placas tectónicas. Habían tres tipos de movimiento. Estaba el movimiento divergente, que es este que está aquí, en donde ambas placas producen, yo se lo explicaba con mis manitos, producían un movimiento hacia afuera, por así decirlo, ¿cierto? Y cuando estas placas hacían este movimiento así, algunas veces, según la intensidad de este movimiento, desde la Tierra surgía el magma, ¿cierto? Este fluido que hay dentro, como dentro de la Tierra, ¿cierto? En el núcleo, y daba origen incluso a veces a accidentes geográficos como las islas, ¿ya? Otro movimiento también es el movimiento convergente, que es este que está aquí y que es uno de los más comunes para provocar un sismo o un terremoto en la superficie terrestre. El movimiento convergente tenía relación con que las placas iban a hacer este movimiento, ¿cierto? Se iban a chocar de este movimiento. Y cuando chocaban de esta manera, muchas veces la energía que está retenida abajo de estas placas sale a la superficie. Y finalmente teníamos el transcurrente, que es cuando las placas hacen este movimiento, hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Para que se produzca un tsunami, niños, lo primero que debe haber es un sismo o un terremoto de gran intensidad. ¿Han escuchado algunas veces, por ejemplo, cuando existe un sismo en Chile y dicen, se descarta la alerta de tsunami en Chile? ¿Por qué se producirá eso? Se produce porque muchas veces el sismo es de intensidad muy baja, por lo cual no genera un tsunami, ¿cierto?, que llegue a las costas, a las playas de Chile, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este movimiento de las placas fuera muy, muy fuerte, como ocurrió el año 2010, en donde fue de gran intensidad el terremoto que provocó un tsunami? Ahora lo vamos a ver. Miren, acá tenemos la formación del tsunami en tres imágenes que nos va a detallar, chicos, muy bien cómo se produce este fenómeno. Lo primero, número uno, un sismo hace temblar el fondo del mar, ¿ya? Obviamente cuando este sismo puede ser, cuando es en el fondo del mar, lógicamente va a producir un tsunami, ¿ya? Cuando es en la Tierra, al ser de gran intensidad, cuando el epicentro es en la Tierra, también puede provocar un tsunami, ¿ya? No solamente los tsunamis se producen eh, por el tema de que se produzca en el mar, ¿ya?
sino que obviamente facilita un tsunami que se produzca acá. Un sismo hace temblar el fondo del mar, empujando, si se dan cuenta, miren las flechitas que hay acá. Tenemos un movimiento convergente. Las placas se están moviendo de esta manera, chocando. Y recuerden que cuando choca así, la energía se libera hacia arriba, empujando a la superficie una gran masa de agua. Choca convergente, sube la energía y empuja una masa de agua hacia arriba, hacia la superficie del mar. Luego tenemos el punto 3. Se forma una oscilación que se propaga a gran velocidad por la superficie. ¿Qué es una oscilación? Cuando hacemos este movimiento. Esto es oscilar. Lo mismo que cuando, por ejemplo, nosotros trabajábamos en música y veíamos la transmisión del sonido, que era de manera oscilante, ya, esto es lo mismo. Oscilar es esto. Se produce una onda, ¿ya? El agua de la orilla, el agua que nosotros encontramos en la playa, cuando ustedes, por ejemplo, se mojan las patitas en la arena, en la playita, es aspirada y se retira el mar hacia adentro. Viene la ola oscilante, desde donde viene el epicentro del sismo, y el agua que está en la playa se comienza a recoger, es aspirada por esa ola, ¿ya? ¿Qué pasa, niños? ¿Cuál es la manera? Hay una manera muy fácil de identificar cuándo es el tsunami. Y recuerdo una vez una película que la gente, se produjo un sismo en el mar, que fue obviamente muy poco percibido por esta isla, y la gente, el agua en la playa se empezó a recoger, e irse hacia atrás. Y la gente, como empezó a ver que se empezaban a ver elementos del mar a la orilla de la playa, pero con el agua recogida obviamente empezaron a ver muchas más cosas que con el agua no se ven, la gente se empezó a acercar a recoger esas cosas, ¿ya? Sin darse cuenta que era un fenómeno de un tsunami, porque esto pasa en un tsunami, se empieza a recoger el agüita. Ahora, al juntarse esta oscilación de la ola que viene desde adentro, más el agua que se recoge, crea una ola gigantesca, una ola muy gigante, y esa es la ola que se introduce a la orilla de la costa, que obviamente ¿qué va a generar? Destrucción a la orilla de la costa y grandes daños obviamente a la propiedad y lo que existirá a la orilla. Muchas veces estas masas de agua entran, según la intensidad del tsunami, entran grandes distancias hacia adentro de estas costas, ¿ya? Ahora, niños, vamos aquí, les voy a mostrar en el texto dónde van a ir a trabajar. Bueno, más que nada en el texto no tenemos que trabajar nada, sino que simplemente tenemos que informarnos y conocer esto, ¿ya? Vamos a ir a esta página que está acá, la voy a agrandar un poquito de acá para que la vean bien, ¿ya? A la página 229. Y nos va a explicar lo mismo que yo les acabo de explicar a ustedes, pero ustedes lo van a leer esta información. Un tsunami se produce cuando los sismos de gran magnitud tienen un epicentro en el mar, ¿ya? Recordar eso. O en lugares cercanos a la costa, es lo que yo les expliqué delante. Obviamente, si el epicentro en el mar, sí o sí se va a producir un tsunami, según la intensidad que tenga este sismo. Ojo con eso. O en lugares cercanos a la costa, ¿ya? También se pueden llamar maremotos. Los tsunamis son una serie de grandes olas que impactan a la costa después de haber ocurrido el terremoto. Para entender cómo se genera, observan la siguiente imagen. Esta imagen es lo mismo que yo les acabo de explicar, pero con la imagen más simple del paso a paso. Se produce el epicentro en el mar, como sale aquí, ¿cierto? El movimiento vertical produce un desplazamiento hacia arriba, ¿cierto? De la fuerza, de la conversión que se hizo en las placas, y luego se produce en esta ola y el recogimiento de la costa. Al juntarse ambas masas de agua se genera una ola gigante que llega hacia la costa, ¿ya? Ahora, una clara señal de la proximidad del tsunami es la retirada del agua, lo que yo les dije, es la forma más fácil de identificar un tsunami cuando no lo percibimos en el mar. Y lo otro que les quería contar, que existe en Chile un organismo, niños, que se preocupa tanto de la prevención como la atención de estas emergencias, y que es la ONEMI. ¿Qué significa la sigla ONEMI? Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior.
Esa es la ONEMI, que se preocupa de todas estas cosas que pasan en Chile, ¿ya? Cuando existen estas tragedias. Ahora, vamos a la actividad. En la actividad, niños, es muy simple. Primero, leer y comprender cómo se produce un tsunami, página 229, que lo acabamos de ver. Segunda actividad, vamos a crear una infografía, que es lo que estamos trabajando y que trabajamos, perdón, el mes pasado cuando hicimos la infografía del Tlacuache. Y vamos a hacer una actividad que se llama mochila de emergencia. Así le vamos a poner a nuestra infografía. Vamos a investigar sobre elementos necesarios para incorporar esta mochila en caso de emergencia o tsunamis que nos ayuden durante este periodo. Yo acá les dejé un modelo. Mochila de emergencia, le colocan de título al texto y luego realizan el dibujo de una mochila y incorporan al menos 12 elementos que deben incorporar a la mochila durante una emergencia. Ojo, que esto no es al azar. No me van a decir voy a echar el play, voy a echar el celular, o voy a echar un cuaderno, o no sé, unas papas fritas. No. Existen, niños, un tema de requisitos que uno, bueno, más que requisitos, que debemos tener en casa para ser prevenidos, para tener una prevención de si es que existen de estos momentos, o sea, estos desastres en nuestro país, ¿ya? Así que los invito a enviarme su trabajo. Ustedes acá, por ejemplo, al costado, hagan las flechas de colores como yo se la hice, dibujen su mochila con el color que quieran. Acá al lado describan qué cosa echarían a la mochila y lo dibujan. ¿Qué cosa echarían a la mochila y lo dibujan? 12 cosas. Si pueden echar más desde la investigación que ustedes van a hacer, pueden incorporarla. Hay alguna infografía que incorporan 13, incluso 17 elementos, algunas lo mínimo son 12, ¿ya? Busquen en los buscadores de internet, ¿cierto? En Google, y me hacen llegar sus infografías. Recuerden que la infografía debe tener texto e imagen, ¿ya? Y debe comunicar en forma clara lo que se pretende que obviamente la otra persona haga, ¿ya? Cariños, nos vemos la próxima semana con una nueva clase de ciencias naturales. A seguir cuidándose. Abrazos y besos a todos.